¿Fue Karl Marx un genio equivocado o un simple pensador político cuyas ideas fracasaron incontables veces? Bueno, vamos a analizar su filosofía desde un punto crítico y siendo lo más objetivos posibles. Marx nació en 1818 en la ciudad de Trebris, que en aquella época pertenecía a Prusia, pero actualmente es parte de Alemania. Su familia no era adinerada, pero tampoco era pobre, tenían un buen pasar. Marx desde muy chico estuvo muy interesado en la lectura, y ya siendo más grande se prendió en la joda. Iba a los bares, se emborrachaba, hacía quilombo, de hecho hacía tanto quilombo que tuvo problemas con las autoridades. Y su familia, preocupada viendo que el pequeño Karl siempre se daba en la pera, lo escribieron en la Universidad de Berlín, donde empecé a estudiar Derecho, aunque a él le gustaba la filosofía, pero es ahí que conoce a su mentor, Friedrich Hegel, con quien establecería una muy buena relación y es a quien ayudaría a Marx a escribir buena parte de sus obras. Marx después tuvo varios hijos, pero lamentablemente 4 de ellos murieron a una edad muy temprana. También se dice que Marx guardió a la mujer y dejó embarazada a su supuesta amante, pero bueno, eso ya es un desastre. Finalmente Marx muere en Londres en 1883. Pero, ¿qué aportes tuvo Marx? Bueno, para entender sus aportes a la filosofía, a la economía, a la historia, a la moral y a la sociedad en general, hay que entender que Hegel creía que la historia de la humanidad estaba en constante avance y progreso, idea tomada por Marx, quien la profundizó en sus obras, junto a otros pensamientos del filósofo. Y si bien Marx criticó y transformó mucho de las ideas de Hegel para adaptarlas a su propio análisis materialista, la influencia de Hegel en la formación de la historia de Marx es innegable. Por el limpio Partido Comunista. En el Manifiesto Comunista es un texto político donde presentan las ideas comunistas para darles difusión. Ambos argumentan que la historia de la sociedad hasta ese momento había sido una lucha de clases y presiden la inevitable victoria del proletariado sobre la burguesía. Que el proletariado es la clase trabajadora, carente de capital empresarial para poder formar una empresa. El proletario es el trabajador que solo tiene su cuerpo y su fuerza de voluntad. Mientras que en la ideología alemana, este trabajo filosófico explora las ideas sobre la historia, la sociedad y la alienación, un fenómeno dado cuando las personas perdían el sentido o rumbo, también explicado bajo el concepto de la explotación capitalista capaz de desmotivar y anclar a los trabajadores a un modelo dañino para la sociedad. También se critican diversas corrientes filosóficas del momento, donde se marcaba la destacada posición crítica de Marx y Hegel frente a las ideas predominantes de su tiempo, pero en el fondo trataban de concientizar cómo las personas se relacionaban con los objetos materiales. Y bueno, ¿cuál es mi opinión hasta el momento? Bueno, la verdad es que Marx tiene razón en varios puntos. ¿Qué? Y no, tranqui, que no soy comunista, pero entendiendo el contexto histórico donde se desarrollan sus ideas y cómo las afronta, podemos entender que Marx está dando una lucha con buenas intenciones, o eso pienso yo, porque si bien es cierto que no estoy de acuerdo con ideas como la abolición de la propiedad privada, me parece una causa justa el hecho de concientizar a los trabajadores sobre su precariedad. Créanme que son épocas muy diferentes. Si bien la Revolución Francesa había conseguido cambios, todavía faltaba, y por eso esta postura de Marx ayudó a que los trabajadores tengan más derechos. Y también hay que pensar que el socialismo y los regímenes comunistas no habían existido, por lo que Marx desconocía que esas ideas eran un fracaso rotundo. O eso es lo que yo pienso. Marx fue y es un gran filósofo. Lástima que le erró feo, feo, feo. Y no sé qué es lo que vos opinás, pero es cierto que es una persona muy importante a la que hay que respetar. A Marx lo podemos encasillar en el espectro político como un comunista y en el ámbito filosófico como un marxista, porque sí, el marxismo es una filosofía y el comunismo una forma de gobierno. Pero, ¿qué pensamiento tenía Marx realmente? Bueno, el marxismo es en sí mismo una crítica revolucionaria al capitalismo y una lucha de clases. A lo largo de sus obras y textos, Marx deja un mensaje claro donde pregona por la unificación de clases sociales, donde el proletariado y la burguesía no tendrían diferencias y todos puedan tener una misma calidad de vida, sosteniendo que el capitalismo es un mal explotador para los trabajadores, donde el alienamiento y la plusvalía era la ganancia con la que se quedaba el capitalista. O sea, ponele, vos trabajabas por una empresa y hacías una silla. Esa silla te daba como una ganancia de 10 pesos, mientras que la silla era vendida por el capitalista a 50. Esa diferencia de 40 era la plusvalía, algo que en realidad no toma en cuenta los gastos del empresario como impuestos, maquinaria, además de la ganancia que le tiene que quedar. Y cuestión que esta es una causa de dicha desigualdad, y por eso hay que abolir la propiedad privada, según el marxismo, siendo este un paso crucial entre la lucha de las clases para darle pie a la dictadura del proletariado, siendo este uno de los pasos más importantes hacia el comunismo, donde el proletariado tiene el poder, siendo un evento temporal, siendo un mal necesario, pero sobre todo siendo la lucha contra el Estado y los medios de producción capitalistas, donde dejarían de ser parte de empresarios y burgueses para pasar a ser parte de un mecanismo colectivo, donde la economía esté planificada con un enfoque socialista. ¿Y quién haría esto? Bueno, el Estado. ¿O no? No, porque Marx plantea la idea de que el Estado es una herramienta de dominación de clases y prevé su eventual desaparición en una sociedad comunista sin clases. Por eso insiste en que la dictadura del proletariado, donde ellos se encarguen de un inicio de los medios de producción para finalmente ser una sociedad que trabaje colectivamente para el bien general. Algo bastante utópico. Mientras que el comunismo es muy similar pero con una matiz diferente. En él se busca erradicar el alineamiento
ordenamiento, la propiedad privada y el mercado, donde la economía estaría planificada para lograr que la producción y el consumo sea con el fin de saciar las necesidades de la gente y no la del mercado, para así lograr una sociedad igualitaria, sin clases sociales. Obviamente, el comunismo está altamente influenciado por el marxismo y su filosofía del proletariado y la plusvalía. ¿Y cómo fue que impactaron estas ideas en la sociedad de ese momento? Bueno, la verdad es que fue un gran cambio, tanto en la filosofía política y económica, donde sus ideas lograron capturar a los trabajadores generando movimientos y cambios de mentalidad a favor de una sociedad más igualitaria, defendiendo los derechos de los trabajadores, además de generar revoluciones como la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Cubana en 1959. También su análisis crítico del capitalismo ha sido un marco de referencia importante en debates sobre la desigualdad, la explotación y el papel del Estado en la sociedad, y sus ideas siguen vigentes, siendo foco de debate y divulgación, como este video. O sea, ustedes pónganse a pensar que un random está haciendo un video de un tipo que existió hace más de 200 años. Estés o no de acuerdo, hay que admitir que el impacto de sus ideas ha sido muy fuerte en la historia reciente. Y por eso es que opino que Marx fue y es alguien muy importante. Si bien el comunismo no funcionó muy bien, o sea, de hecho no funcionó, fue un desastre, es admirable cómo sus ideas llegaron tan lejos. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado, con la abolición del Estado, y eso que soy minarquista, o con la teoría del valor trabajo, donde Marx argumentaba que el valor de una mercancía se basaba en la cantidad de trabajo que tiene encima, algo completamente errado. La llamada teoría del valor trabajo. Es como que ustedes, digamos, para determinar el precio de algo, ¿sí? Ustedes pueden sumar los costos. Es como que, digamos, que uno quisiera, digamos, producir vino en una sociedad, entonces toma el costo de la uva, el costo de la botella, el costo de la etiqueta, el costo del corcho, le pone un margen y con eso vende. ¿A ustedes se les ocurre qué puedo hacer con una botella de vino, de ese gran vino, en una sociedad de abstemios? Bueno, me imagino que estará aumentando la producción de vaselina en este mismo momento. Tampoco me parece que tener una economía planificada pueda ser una buena idea, o que terminar con el mercado ayude a terminar con las clases sociales. O sea, se ayuda, pero no como él quisiera. Nosotros tenemos la historia para darnos cuenta si esto fue una buena o una mala idea. Claramente fue una muy mala idea, pero él no sabía, solo le quedaba confiar y bueno, no salió. Y bueno, a día de hoy las ideas de Marx son tomadas como válidas o erróneas. Algunos creen que este es el camino, mientras otros pensamos que no. Su filosofía sigue vigente, siendo para muchos el pensador más importante de la era contemporánea. Pero es cierto que sus ideas, por más que parezcan muy lindas, vamos a ser sinceros, el comunismo suena hermoso, me encantaría que funcione como dicen que funciona, donde todos somos iguales, sin injusticias ni maltratos, pero la realidad es otra, el poder no puede caer en un pequeño grupo sin competencia alguna y esperar que hagan las cosas de buena manera, porque la realidad es que todo termina saliendo mal, muy mal. Creo firmemente que Marx no quería impulsar estas ideas para aprovecharse de la gente y tener poder, él solo quería ayudar, pero lamentablemente no fue así. Por otro lado, esto demuestra la importancia del capitalismo y cómo este debe perdurar, porque los otros sistemas no lograron tener sus mismos resultados. El socialismo no funciona y el comunismo, bueno, si bien nunca se aplicó, no creo que funcione. Pero esto es sobre Marx, no sobre el comunismo. Bueno, creo que ya dije todo lo que pienso de Marx, alguien inteligente que vivió en otra época, en otra realidad, con mentalidades diferentes, y por eso admiro su lucha por un mundo mejor. Pero bueno, la realidad es que terminó siendo otra. Y bien, este video costó grabarlo porque hace un calor de la puta madre y tengo el ventilador acá que medio como que jode, pero chúpeme los huevos, boludo, hace un calor, estoy hace media hora grabando, me quiero matar. Si te gustó, hacete liberal y se aprobó la ley base, así que yo estoy re feliz, ahora voy a salir a Obelisco. festejar, aguante mi ley. Con el culo ajeno somos todos putos.